ver, vamos a poder observar las siguientes imágenes y de repente ustedes van a poder responder a las siguientes interrogantes de manera personal. Tenemos qué es, cómo es, qué hace, de qué se alimenta. Y aquí claramente vamos a poder de repente observar que es un animal, ¿cierto? Que es un animal, en este caso es un gato, y de repente ya alguno va a comenzar a comentarnos, sí, es un gato y es siamés, es de la raza siamés, y de repente otras personas que conozcan un poco más de esta raza podrá decir, sí, su peso es más o menos de 2,5 kilos a 4,5 kilos, y así sucesivamente van a ir dando algunos datos, ¿no? Y los que no conozcan de repente simplemente se van a limitar a poder describir algunos aspectos que podemos observar, ¿no? Que de repente tiene pelaje corto, que es pequeño, que tiene las orejas pequeñas también, que tiene una mezcla de colores, que tiene los ojos claros, y así sucesivamente vamos a ir incrementando algunos aspectos según lo que observemos y también según lo que conocemos, ¿no? Muy bien, entonces, para que nosotros podamos hacer todo ello de alguna forma, para que otra persona sepa de qué estoy hablando, ¿no? Tengo que aprender a describir, y de eso se trata nuestra clase de hoy, ¿no? Es los textos descriptivos. Y cuando hablamos de textos descriptivos, estamos hablando que yo puedo describir a personas, pero también puedo describir de repente objetos, así como puedo describir distintos lugares. ¿Ya? Y vamos a conocer, antes de ver cada aspecto de esta descripción, vamos un poquito a conocer mediante el siguiente esquema todo lo que concierne a la descripción. Cuando hablamos de descripción, hablamos por un lado del punto de vista y por el otro lado lo que yo describo. No, cuando hablamos del punto de vista, estamos hablando ahí de que ese punto de vista puede ser objetivo, pero también puede ser en ocasiones subjetivo. ¿A qué se refiere? Cuando yo digo que mi punto de vista descriptivo es objetivo, es lo que denominamos científico, porque es tal cual la realidad lo muestra. No le quito ni le pongo otra cosa que no corresponda. Es tal cual. La descripción es pegada a la realidad. Mientras que por el otro lado tenemos una descripción subjetiva, que es aquella denominada como literaria, ¿no? Que es aquella descripción de alguna manera donde el que describe está un poco ligado de alguna forma de repente al objeto o a la persona que se va a describir, o quizá también hay un vínculo, ¿no? Un vínculo entre ellos. Aquí la persona que describe muestra un poco sus emociones, y al mostrar sus emociones deja de ser objetivo. ¿Por qué? Porque hay cosas que de repente va a describir que no son percibidas por las demás personas. Entonces eso hace que deje de ser objetiva, ¿ya? Y se convierta en una descripción subjetiva. Muy bien. Después de ello, tenemos lo que se describe. Y lo que se describe pueden ser lugares, y cuando son lugares, se va a llamar topografía. De repente vamos a describir también objetos, animales, plantas, personas. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de prosopografía, estamos hablando de topeya, estamos hablando de retrato, autorretrato y caricatura. Cuando hablamos también de cronografía, la cronografía es cuando hablamos de la descripción de un tiempo en específico. Después lo vamos a conocer un poquito más. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, la topografía. Esta topografía es aquella que describe pues un paisaje, un lugar, un territorio en especial, una región. ¿No? Tenemos aquí esta imagen, la cual podría ser la siguiente topografía, ¿no? Era un campo muy verde en el cual cruzaba un río que partía en dos grupos los enormes árboles que acompañaban el lugar, ¿no? Estoy describiendo este lugar, este paisaje tal cual, lo que se muestra, lo que observo, nada más, ¿no? Es una descripción objetiva también, ¿no? Es objetiva.
Muy bien, cuando hablamos de cronografía, habíamos dicho que consiste en describir el tiempo que se encuentra un hecho en especial, ¿ya? Un acontecimiento o quizá una costumbre, ¿no? De alguna manera, esto es para describir una forma temporal. Es un suceso que abarca un espacio en el tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, de repente en mi niñez, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente: cuando mis hermanos y yo éramos niños y aún no te conocía, mis papás nos llevaban a pasear de día de campo los fines de semana. En ese entonces había más seguridad y eso era posible, no como hoy, que es más peligroso adentrarse en una zona campestre que se encuentre despoblada. Los recuerdos de mi niñez son muy bonitos. Esa fue una muy buena época. Me está aquí describiendo una etapa en especial, una etapa. Acá no me describe un hecho, me describe una etapa en especial, que es de alguna manera la niñez, ¿no? Es la niñez. Y así yo puedo ir describiendo algunas etapas de mi vida o algún hecho también, algún hecho determinado. Aquí también la cronografía, ¿dónde se usa? Se usa cuando trabajamos de repente la descripción de algún hecho histórico, de repente, eh, si yo quiero describir de repente la Revolución Francesa, sí, porque es un hecho, un acontecimiento dentro de la historia, hay fecha y hay todo, ¿no? Donde yo puedo ir describiendo esos aspectos. Quiero describir de repente la Segunda Guerra Mundial, quiero describir la independencia del Perú y así muchos acontecimientos históricos, ¿no? Todos ellos, cuando yo hago la descripción de cada acontecimiento, estoy trabajando la cronografía, ¿ya? Continuamos entonces. Luego tengo la prosopografía y esta prosopografía es aquella donde me permite describir la parte física de la persona, los rasgos de repente del rostro, cómo va vestido, el tipo de ropa, la forma que gesticula palabras, la entonación, el timbre de su voz, etcétera, ¿no? Hay que recordar también que la prosopografía es aquella donde de alguna manera va a expresar todo lo que uno puede ir percibiendo mediante sus sentidos, ¿no? En este caso, todo lo que percibo es lo que transmito, nada más. No hay posición ni nada por el estilo, porque recuerden que aquí se convertiría en un aspecto objetivo. Solo lo que veo, lo que observo, eso es lo que voy a describir. Y aquí de repente podría ser: ella tiene una sonrisa muy linda, los labios delgados, cabello corto y siempre sujetado, sus ojos son negros, enormes, pero cuando ríe disminuyen. Dice, ¿no? Me está describiendo las características físicas, en este caso de esta niña. No estamos hablando de prosopografía, todo lo que son aspectos, todo lo que se concierne al aspecto físico, ¿no? Todo lo que yo puedo percibir mediante mis sentidos. Si de repente yo la pudiera tocar a ella, también pudiera percibir mediante el sentido del tacto cómo es su piel, ¿no? Podría decir, tiene la piel suave, o de repente, si yo estoy describiendo una persona de avanzada edad y le toco las manos, obviamente quizá lo más probable es que sus manos sean un poco ásperas, entonces diré pues que de alguna manera, su piel es áspera. Y así voy aumentando de alguna forma algunos detalles que alimenten mi descripción, en este caso prosopografía. Continuamos ahora con la etopeya. Cuando hablamos de la etopeya va a variar según, ¿verdad? Según las emociones, según estados de ánimo. ¿Por qué? Porque consiste en describir los rasgos personales y psicológicos de una persona, como su comportamiento, como sus virtudes, pero también sus defectos. Ya, es toda la parte interna, es lo contrario a la prosopografía. Mientras que la prosopografía nos mostraba la descripción externa, física, la etopeya es la parte interna, la parte psicológica, la parte donde están de repente las emociones, las virtudes y los defectos de la persona. Ya, de repente también vamos a
de alguna manera, a sacar aquí la esencia de la persona, ¿no? Esa esencia es la parte interna, ¿no? Combinada, obviamente, con las virtudes y defectos. Aquí podríamos de repente tener, ella es muy cariñosa, atenta y solidaria, pero cuando se molesta se desentiende de todo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, pues, algunos rasgos internos de ella, cómo es ella, qué comportamiento tiene, ¿no? Muy bien. Continuamos ahora con el retrato. El retrato va a ser una mezcla, ¿no? Va a ser una mezcla entre lo físico y lo psicológico, va a ser una mezcla entre lo interno y lo externo. Por lo tanto, va a ser una mezcla entre la prosopografía y la etopeya. La mezcla de ellos dos me da lo que es el retrato. ¿Cuándo utilizamos este retrato? Cuando yo quiero profundizar mi descripción, entonces es ahí donde debo utilizar el retrato, porque doy una perspectiva más completa de lo que estoy describiendo, ¿ya? Entonces aquí, de repente, podríamos tener el siguiente ejemplo. Ella tiene una sonrisa muy linda, de labios delgados, cabello corto y siempre sujetado. Sus ojos son negros, enormes, pero cuando ríe disminuyen. Es muy cariñosa, atenta y solidaria, pero cuando se molesta, se desentiende de todo, ¿no? Aquí tenemos la mezcla en la primera parte de la prosopografía y en la segunda parte de la etopeya. Pero si yo quiero, puedo ir alternando, intercalando, ¿no? Ella tiene una sonrisa muy linda, es muy cariñosa, tiene los labios delgados, es atenta y solidaria, también posee el cabello corto, siempre sujetado. Ella cuando se molesta se desentiende de todo y así puedo ir alternando de repente una característica o un detalle de prosopografía y otro detalle de etopeya. Y así alternando también sigo en la línea del retrato, ¿sí? No hay problema, sigo. Así sea en bloque o sea alternando las características, estoy frente al retrato, ¿no? ¿Cuál es la pequeña diferencia que hay con el autorretrato? La diferencia nada más es que en el retrato yo describo la parte externa e interna de alguien más, mientras que en el retrato yo describo la parte interna y externa, pero mía, propia. ¿Por qué? Porque ahí por eso es auto, mío, uno mismo, como se dice, ¿no? Hacer el retrato, pero de uno mismo, la parte externa e interna, pero de la persona que es misma que está describiendo, ¿no? Ahí tenemos el autorretrato. Esa es la pequeña diferencia que hay entre retrato y autorretrato. Muy bien. Y por último, tenemos la caricatura. ¿Qué es la caricatura? Pues la caricatura de alguna manera es primero identificar algunas características resaltantes de nuestro personaje y un poco llevarlas a la intención de la crítica o del humor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esas pequeñas características que vamos a obtener, que son resaltantes en este personaje, vamos a llevarlas al exceso para poder a veces ridiculizar. Aquí, por ejemplo, tenemos ya la caricatura de alguien, de una persona, en este caso una actriz, ¿no? Esta actriz es de ojos grandes y labios gruesos, pero miren la caricatura, lo hace aún más grande, ¿no? Y la hace sumamente delgadita. Por lo tanto, de repente, si queremos hacer una caricatura de este personaje, diríamos, era una mujer tan delgada que parecía un alambre. No parece un alambre, pero yo estoy diciendo por lo que es tan delgada, ¿no? Y de ojos enormes, que eran casi la mitad de su rostro. ¿Cómo van a ser casi la mitad? No, pero sí, si queremos exagerarlo, sí lo son. Y aquí lo vemos, ¿no? En esa imagen que es la caricatura ya del personaje. Me dice de labios carnosos y sumamente prominentes, que parecía que si emitía palabra te podía comer. Mira tú, ¿cómo ella no va a poder comer, cierto? Está de alguna manera utilizando el humor, ¿no? Para hacer esta descripción de alguna forma, ¿sí? Entonces, a lo largo de esta explicación hemos visto las distintas clases de descripciones que podríamos hacer tanto a lugares como a personas. Esto es solo lo que concierne a los textos descriptivos. Gracias.